Continuando con el desarrollo de la práctica número 1, aquí tenemos el ejercicio 5, el cual consistía en el diseño de un filtro pasabajas de tercer orden. Este filtro debía tener una frecuencia de corte de 1 kHz y una señal de entrada senoidal con un valor de voltaje de 10 volts pico. Aquí tenemos nuestro circuito implementado, donde las resistencias colocadas equivaldrían a arreglos de resistencias comerciales. Estos valores son muy cercanos son lo más cercanos que podemos a los valores calculados, pero no son exactos, por lo que podemos esperar que nuestro filtro no tenga del todo respuestas ideales, pero sí demasiado similares. Aquí tenemos un osciloscopio para comparar la señal de salida del filtro contra la señal de entrada del generador de funciones, y una herramienta de multisim llamada trazador Bode que nos permite conocer el diagrama Bode que este filtro generaría. Si abrimos nuestros componentes y comenzamos a trabajar con una señal de 100 Hz, observaremos que nuestras señales son prácticamente idénticas. Esto ocurre porque al ser un filtro pasabajas se espera que las señales que estén por debajo de nuestra frecuencia de corte de 1 kHz sean prácticamente iguales a la señal de salida. Esto debido a la ganancia de 1 que tenemos según lo que hemos estudiado en teoría. Entonces las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte deberían presentar una respuesta prácticamente idéntica a la entrada, o al menos muy similar, pues recordemos que no es un filtro ideal. Por ejemplo, ahí a los 500 Hz tenemos que nuestras señales se mantienen muy parecidas, ambas tienen un valor pico a pico de 19, en este caso 19.9, que corresponde a la señal amarilla del canal 1, que es la entrada, y nuestra señal de salida del filtro tiene un valor pico a pico de 19.3, que es la señal azul. En este caso nuestros valores picos se representan con los máximos y son muy cercanos, más no exactos. Por ejemplo, a los 900, si seguimos barriendo, esperaríamos ver respuestas muy similares. Esto porque son señales que están debajo de nuestra frecuencia de corte. Por ejemplo, a los 900 Hz podríamos esperar observar una atenuación importante, o bueno, al menos ya notable en nuestra señal. Esto se debe a lo que observamos en nuestra gráfica estudiada en teoría, pues justo antes de que empiece la frecuencia de corte, nuestra señal comienza a atenuarse, comienza a tener una ganancia menor a 1. Lo que nos interesa a nosotros saber es lo que ocurre a la señal de 1 kHz, pues esta es nuestra frecuencia de corte. Para esto habíamos calculado previamente que a 1 kHz tendríamos un valor pico de 7.07 volts en la salida del filtro, y observamos que esto prácticamente se cumple, pues en la salida el simulador nos está dando 7.09 volts pico, por lo cual podemos asegurar que a la frecuencia de corte se cumple que tenemos menos 3 decibeles de ganancia, o 0.707 de ganancia en voltaje. Otro punto que podríamos estudiar, por ejemplo, es a los menos 20 decibeles en esta década, que según nuestro generador Bode, menos 20 decibeles debería estar aproximadamente con una frecuencia de 2.2 kHz. Si aquí configuramos esa frecuencia, esperamos ver en la salida una amplitud de nuestra señal de 1 volt pico. Estos valores que estoy diciendo fueron calculados previamente y están en el reporte de la práctica. Observamos que prácticamente se cumple, pues nuestra señal de salida tiene un valor pico de 940 milivolts, y lo que nosotros esperábamos era un valor pico de 1 volt, que sería lo equivalente a multiplicar 10 por 0.1, por una ganancia de 0.1. Podemos estudiar también lo que ocurre a los menos 40 decibeles, que sería multiplicar 10 por 0.01, por una ganancia de 0.01. Según nuestro trazador Bode,
a los 40 decibeles tenemos una frecuencia aproximada de 4.8-4.6 kHz. Y a esta frecuencia esperamos tener un valor pico en nuestra salida de 100 milivolts. Si colocamos este valor, observamos que en el osciloscopio nos está diciendo que nuestro valor pico de nuestra señal de salida del filtro es de 103 milivolts. Es prácticamente lo que habíamos calculado y es lo que equivale a multiplicar nuestra señal de entrada por una ganancia de 0.01. Podemos estudiar también lo que ocurre con una ganancia de menos 60 decibeles, donde se tendría que cumplir que a esta ganancia tendría que estar nuestra frecuencia de corte multiplicada por 10 y aparte debería haber una ganancia de 0.001. Esto quiere decir que se espera que el valor pico de nuestra señal de salida del filtro sea de 10 milivolts pico. Según nuestro trazador Bode, observamos que a los menos 60 volts tenemos aproximadamente la frecuencia de 10 kHz, que es 10 veces la frecuencia de corte. Si aquí la configuramos, observamos que esto se cumple de manera satisfactoria, pues nuestro valor de voltaje pico en la señal de salida es de 10 milivolts, justamente lo que estábamos esperando. Adicionalmente se hicieron dos cálculos para la década siguiente, pues nuestro trazador Bode tiene una resolución de hasta menos 100 decibeles. En este caso, por ejemplo, podríamos proponer que nuestro valor de voltaje pico en la salida sea de 5 milivolts. Esto sería la mitad de la amplitud que tiene ahorita. Y para que tengamos en la salida ese valor necesitaríamos tener menos 66 decibeles, que es aproximadamente 13 kHz según nuestro trazador Bode. Si aquí configuramos los 13 kHz, tendremos que nuestra señal de salida tiene un valor pico de 4.58 milivolts. Es muy cercano a los 5 milivolts que esperábamos. Recordemos que este no es exacto, entonces no nos está dando la frecuencia exacta, pero sí nos está acercando demasiado. Adicionalmente podemos conocer qué es lo que ocurre en esa segunda década en los menos 80 decibeles. A menos 80 decibeles a los menos 80 decibeles deberíamos tener una frecuencia de 21.5 kHz aproximadamente, y en este valor se espera que la señal de salida de nuestro filtro tenga un valor pico de 1 milivolt. Si aquí configuramos los 21.5 kHz, observaremos que se cumple y que nuestra señal de salida tiene una amplitud prácticamente de 1 milivolt pico. Con esto realizamos el barrido de varias frecuencias en dos décadas diferentes y en diferentes valores de decibeles. Entonces nuestro filtro está funcionando correctamente. Eso sería todo. A continuación presentamos el circuito 6 de la práctica número 1, el cual corresponde a un filtro pasaaltas de tercer orden con una frecuencia de corte de 5 Hz y una señal de entrada senoidal con amplitud de 10 volts pico. Como ya sabemos, un filtro pasaaltas es un circuito que atenúa todas las señales abajo de una frecuencia de corte especificada y deja pasar todas las señales cuyas frecuencias estén por arriba de esta frecuencia de corte. En nuestro circuito cabe mencionar que empleamos arreglos de resistencias con resistencias comerciales para acercarnos a los valores que obtuvimos en nuestros cálculos. Además, empleamos tres distintos instrumentos, los cuales son el generador de funciones, el osciloscopio Tektronix y el trazador de Bode. Para comprobar el funcionamiento de nuestro circuito, nos guiaremos en la gráfica de respuestas de frecuencia. Para empezar, vamos a simular nuestro circuito para una
ganancia de menos 60 decibeles, lo cual corresponde a 0.001 en la ganancia de voltaje. Nos vamos a nuestro trazador de Bode, nos ubicamos en menos 60 decibeles aproximadamente y obtenemos que nuestra frecuencia es o corresponde a 505.006 MHz, lo cual lo ingresamos en el generador de funciones para hacer la simulación. 505, vamos a poner su aproximado o redondeado, milihertz. Ejecutamos, damos autoset y damos en measure para que nos muestre los valores. Esta señal de color amarillo es nuestra señal de entrada, la cual corresponde a los 505 MHz y un voltaje pico de aproximadamente 10 volts. Y nuestra señal de salida es esta de color azul, la cual podemos ver que se atenuó y tiene un voltaje o una amplitud de salida de 10.7 milivolts pico, lo cual corresponde a lo que ya se había calculado con anterioridad. La siguiente medición la realizaremos a menos 40 decibeles. De igual manera nos vamos a nuestro trazador de Bode, ubicamos en menos 40 de una manera muy aproximada y obtenemos que corresponde a una frecuencia de 1 Hz, aproximadamente 1 Hz. Ejecutamos autoset y damos measure para que nos muestre los valores. De igual manera podemos observar que nuestra señal de salida está atenuada con respecto a la señal de entrada. Esta frecuencia en este caso fue de 1 Hz aproximadamente. Tenemos nuestra señal de entrada con un voltaje pico de aproximadamente 10 volts y en nuestra señal de salida tenemos un aproximado de 100 milivolts pico en nuestra señal de salida, lo cual podemos comprobar con nuestros cálculos realizados y efectivamente corresponde. La siguiente medición la haremos en menos 20 decibeles. Nuevamente nos vamos al trazador Bode, ubicamos menos 20 decibeles que corresponde a 2.3 Hz. Escribimos los 2.3 Hz. Ejecutamos autoset y obtenemos las dos señales measure para que nos muestre los valores y de igual manera se atenuó nuestra señal debido a que nuestra frecuencia es menor a la frecuencia de corte, pero podemos observar que a medida que vaya aumentando la frecuencia, como lo hemos estado haciendo, la amplitud de la señal de salida aumentará hasta alcanzar 0 decibeles y en este punto la salida y la entrada serán iguales. Entonces obtuvimos para una frecuencia de 2.3 Hz una señal de salida de 1.01 volts pico, lo cual podemos comprobar que es correcto. Tuvimos un volt pico a la señal de salida para menos 20 decibeles y lo cual varía muy poquito. La siguiente medición corresponde a menos 3 decibeles, lo cual es una ganancia de voltaje de 0.707. Aquí la tenemos, menos 3 decibeles. Nos vamos a nuestro trazador de Bode, ubicamos los menos 3 decibeles. De manera aproximada tenemos 5 Hz. Ejecutamos autoset
y observamos que nuestra señal continúa atenuada y aún no llegamos a los 0 decibeles, estamos en menos 3 decibeles. Para una frecuencia de 5 Hz ingresada, tenemos a la salida un voltaje pico de 7.2 volts. Comprobamos que sea correcto, efectivamente 7.7 varió muy poco para una ganancia de menos 3 decibeles a una frecuencia de 5 Hz y un voltaje pico de 7.07 volts. Esto fueron las pruebas para cuando la frecuencia es menor a nuestra frecuencia de corte. Ahora continuamos con las pruebas para los valores que por encima de la frecuencia de 5 Hz deben de tener una ganancia aproximadamente de 1 y la respuesta debe de ser idéntica o similar a la respuesta. La respuesta de salida debe de ser idéntica o similar a nuestra entrada. Para este caso podemos emplear 10 Hz, que es mayor a nuestra frecuencia de corte, y podemos ver que si lo ubicamos en nuestro trazador de Bode, 10 Hz, aún no llegamos a menos 0 decibeles, por lo cual podemos observar un pequeño desfasamiento, pero nuestro voltaje o nuestra amplitud de salida es muy cercana a los 10 volts, lo cual es de 9.86, muy cercana a la entrada. Poco a poco se va acercando a lo que viene siendo una ganancia de 1. Ahora probaremos con una frecuencia de 100 Hz. De 100 Hz ejecutamos y podemos observar que prácticamente se ven idénticas, y si las empalmamos quizá podremos observar que son iguales, como ya se había dicho. Prácticamente son idénticas porque la frecuencia que estamos ingresando es mayor a nuestra frecuencia de corte, entonces la ganancia aproximada es de 1, obteniendo una salida idéntica o similar a la señal de entrada. Pausamos nuestra simulación o podemos hacerlo aquí mismo y lo hacemos ahora para una frecuencia de 1 kHz, que se aproxima mucho a los 0 decibeles, porque sabemos que cuando la frecuencia sea superior a una década después de la frecuencia de corte, la fase será de 0, y por esta razón desde una frecuencia de 100 Hz se empalma perfectamente, y podemos observar que si ponemos una frecuencia o ingresamos una frecuencia de 1 kHz, esta será prácticamente igual, y en este caso es casi imperceptible, pero una está debajo de la otra. Movemos de forma... Ahí está, una debajo de la otra, y eran casi imperceptibles porque son idénticas. Son idénticas, y obtenemos a la salida prácticamente la misma amplitud en nuestro voltaje pico. Lo cual indica que nuestro filtro pasaltas de tercer orden está funcionando de forma efectiva, y en los valores de salida de nuestro voltaje pico son iguales en nuestra señal cuando sobrepasamos la frecuencia de corte. Bueno, eso es todo.
Ya acabamos de comprobar que nuestro circuito funciona correctamente y gracias por su atención. A continuación se presenta el punto 7 de nuestra práctica número 1, el cual trata de un filtro rechazabanda. Nuestro circuito consiste en un filtro pasabanda de banda estrecha que se conecta a un sumador inversor. Nuestro circuito está alimentado con un generador de funciones con un voltaje de 10 volts. Las resistencias de nuestro circuito fueron calculados con las ecuaciones del filtro pasabanda de banda angosta y el filtro de muesca. Las resistencias que obtuvimos son los valores exactos, no son valores comerciales. Esto se hizo con la intención de observar de mejor manera el comportamiento a la salida de nuestro circuito. Si nosotros alimentamos nuestro circuito a 1 Hz, en nuestra señal de salida podemos observar que la amplitud es la misma. Esto se debe a que nuestro diagrama de Bode se muestra que las frecuencias de corte son aproximadamente en 57 Hz y por el otro lado tenemos que es aproximadamente 64 Hz, teniendo una frecuencia mínima de 60 Hz. Ahí es donde se muestra la mayor atenuación de la señal. Como podemos observar en nuestra gráfica de Bode, todos los valores de las frecuencias menores a los 60 Hz se van a incluir y se van a mantener en 0 decibeles. Eso hasta que lleguemos cercano a los 60 Hz. En nuestro generador de funciones nosotros cambiamos la frecuencia a 10 Hz y observamos que la gráfica es la misma. Los voltajes se mantienen. Ahora nosotros podemos cambiar esta frecuencia a 20 Hz y observamos que nuevamente el voltaje sigue siendo el mismo en la entrada como en la salida. Ahora cambiamos a 30 Hz y ocurre nuevamente lo mismo, los voltajes se mantienen siendo iguales. Nuevamente probamos con la frecuencia de 40 Hz y observamos que es lo mismo como en las anteriores. Ahora cambiamos a 50 Hz y notamos que el voltaje ya cambia un poco. Ahora verificamos en nuestro diagrama de Bode y observamos que la frecuencia empieza a atenuarse cercano a los 50 Hz. Ahí se genera un cambio. Si nosotros ahora modificamos en nuestro generador de funciones la frecuencia a uno superior a los 60 Hz, colocando 70 Hz, en nuestra señal de salida observamos que nuevamente se vuelven iguales la entrada como en la salida. Ahora probamos con una frecuencia de 80 Hz y el voltaje se mantiene igual. Probamos ahora con 100 Hz. Ocurre nuevamente lo mismo. Por último, probamos con una frecuencia de 1 kHz y vemos que la señal, aunque se ve atenuada, esto se debe a los voltajes por división que están en el osciloscopio, pero nosotros los podemos modificar para observar que el voltaje es el mismo en la entrada como en la salida. Lo podemos ver en la pantalla. En nuestro diagrama de Bode se observa que todas las frecuencias se van a incluir exceptuando las que están cercanas a 60 Hz. Esto incluye desde los 50 hasta los casi 70 Hz. Solo ahí se verá una modificación de la señal de salida.
Todo lo demás se mantendrá la salida como en la entrada. Si nosotros ingresamos una frecuencia en nuestro generador de funciones igual a 57 Hz, podemos ver que nuestra señal cambia. El valor máximo ya no es el mismo. Si nosotros cambiamos la frecuencia a 64 Hz, de igual forma podemos ver un cambio en la señal de salida. Ingresando el valor de 60 Hz, podemos ver que ahí es donde se nota la mayor diferencia de atenuación en la señal. Esto se debe al ancho de banda que nosotros ingresamos, que fue de 6 Hz. Eso sería todo, gracias por su atención.